Fiestas Patronales Virtuales de Celaya 2020. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien dentro de lo que esta situación de pandemia supone. Hace unos pocos días me contactaron y pidieron les enviar un saludo. Para ser precisos, me pidieron unas palabras en ocasión de este nuevo aniversario del pueblo, cosa que me alegró y con mucho gusto acepté. Me piden palabras y eso está muy a mi alcance. No sé si podré comunicar buenas ideas, pero palabras seguro. A decir verdad, hay algo que quiero decir y bueno, les agradezco este espacio que me brindan para poder hacerlo. Seguramente para muchos de ustedes estas cosas que diré les son bien conocidas, porque yo. Para unos porque tienen más años y gozan de una memoria y sentido común que no les falla. Para otros porque se informan e instruyen con seriedad, evitando reproducir falsedades. Efectivamente, no voy a decir nada genial ni nuevo. Solo aspiro a articular cosas conocidas, de modo que a alguno le signifique una oportunidad de preguntarse y disparar, ¿por qué no?, un cambio interpretativo y de acciones. Como sucede siempre con las palabras en cuanto se publican, ellas continúan su camino y provocan a quien quiera oírlas o leerlas, independientemente de quien las ignore, y siempre esperarán. Así las cosas, queridos amigos, por este medio nos volvemos a encontrar en nuevos tiempos de responsabilidad ciudadana. Tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Tiempos en que un microscópico virus nos recuerda que sin empatía, sin reconocer en el otro a un válido y auténtico otro igual a mí, y sin solidaridad estamos perdidos. Antes de que se me acuse de excesivo idealismo, digo, es cierto, tienen razón. Nuestra experiencia personal y colectiva y nuestra memoria patria es la de descubrirnos siempre escoltados por caranchos. No es nuevo, nuestros antepasados también les padecieron. Las páginas de nuestra historia, que siempre es muy bueno tenerla presente, dan cuenta de ello. Pero si hasta podemos rastrear sus indecentes apellidos interviniendo en nuestra historia con el mismo proceder hasta el presente. Con escasas, muy escasas excepciones y con algunos que han caído en el anonimato. De igual modo, han sabido mantener su proporción y se han ido integrando nuevos miembros a tan florido grupo. Su común unión, su fuerza de cohesión, sigue siendo la de accionar organizadamente como rapaces cuya única patria es el dinero, que por poseerlo traicionan a propios y ajenos. Carroñeros sin vergüenza los de ayer y hoy, que solo encuentran diferencia en el avance de la técnica con que hoy cuentan y en el desparpajo con que ahora se muestran. Pero si eructan sus tropelías y buscan imponer sus prácticas como modelo y estilo de vida. Y esta especie de animales, pudiéndolo evitar, se comportan como verdaderas bestias brutas que utilizan todo y a todos con el único fin de saciar sus vientres. Miserables. Ciertamente, también hay de estos en otros países, no son un invento argentino. La diferencia entre aquellos países respecto del nuestro es su antigüedad democrática, por un lado, y el hecho de que nosotros todavía no logramos limitar, como sí hacen ellos, el control y sometimiento que por medio de corporaciones y multinacionales de extranjeros, junto a multinacionales, monopolios y oligopolios de argentinos, ejercen sobre todos nosotros, sobre nuestros gobiernos y nuestros recursos, por el otro lado. En sus países, esas multinacionales no pueden ganar lo que aquí, lo tienen prohibido por ley.
No pueden dominar el mercado, es decir, no pueden tener en sus manos la totalidad de ninguna cadena productiva. No pueden ellos manejar ni establecer los precios a su antojo. No existe una familia en cuyas manos resida toda la producción del azúcar y todos sus derivados, o las oleaginosas y granos y todos sus derivados, o que domine la multiplicidad de medios de comunicación radial, televisiva, telefónica, internet, o las energéticas, como sucede aquí. Ellos viven una verdadera competencia en igualdad de condiciones. Esto es como sucede en el boxeo. No puede competir una categoría con otra, todos dentro de la misma categoría. De lo contrario es una competencia desleal. Ciertamente en esos países hay altos impuestos a la riqueza, a la herencia y aparte en tiempos de crisis como guerras o pandemias se les aplica además, quieran o no, impuestos extraordinarios. Se preguntarán por qué aquí no hacemos lo mismo. Sucede que aquí desde los inicios de nuestra historia que ensayamos y aplicamos leyes, pero también desde los inicios contamos con que no acabamos de independizarnos porque de fuera consiguen con mucho dinero comprar las suficientes voluntades de otros argentinos para evitarlo, derrocando gobiernos democráticos, encarcelando, torturando, dando muerte, desapareciendo. Hemos dado avances significativos en muchas áreas que otros países bien desarrollados no consiguen aún hoy, y por ello nos demonizan y ridiculizan los serviles de dentro a todos aquellos que nos comprometemos con una patria con lugar y derechos para todos. Hoy es urgente y muy oportuno el que aprendamos a informarnos para que no nos usen a su favor y en nuestra contra, desinformándonos y enloqueciéndonos con falsas noticias que buscan provocar el caos y la confusión y el desmadre. Lo cierto es que tanto ayer como hoy, esta gente que elige actuar servil y traicioneramente sigue siendo una inmensa minoría, son unos pocos. No hubo ni hay otro modo de concentrar tantísimos millones si no es en pocas manos, si no es sacándole derechos y recursos a las mayorías para transferirlos a esos pocos, y esto se hace con leyes contrarias al pueblo que consiguen aprobar gracias al soborno, al terror y al apriete. La torta por repartir es siempre la misma, con las mismas porciones. Lo que sucede es que cuando el que parte y reparte es el mercado, y para peor, sin control alguno del Estado, ese mercado se queda con la mejor parte, con casi la totalidad de la torta, mientras el resto, inmensa mayoría, miramos cómo esos pocos derrochan y vomitan su desprecio, porque es lo único que de sus copas se derrama. No hay que deprimirse. No repitan cosas como contra los ricos no se puede, porque la historia muestra que en reiteradas veces se pudo, porque cada tanto los pueblos se olvidan y la historia se repite, y las masas debemos reaccionar e ir por lo nuestro. Claramente somos más, aunque ellos cuenten con los medios y recursos necesarios para imponerse, desinformar, confundir, fragmentar, someter y convencer. Somos más, varios millones más, y no debemos desconocer ni olvidar el poder que reside en nosotros si logramos cohesión, si coincidimos en aquellos valores fundamentales que quieren y protegen el derecho a vivir dignamente sobre este suelo a quien así lo quiera. Somos varios millones más los que seguimos comprometidos con hacer esfuerzos por vivir mejor no solo yo, sino también el otro. Varios millones haciendo cuanto podemos y más porque el acceso a vida digna, que es un derecho de todos, todas, todes y no privilegio de unos pocos, sea un hecho, una realidad. En este día aniversario, día de memoria y celebración, les saludo y si me permiten una cosa más, les invito a que juntos renovemos nuestro compromiso ciudadano, como argentinos nativos o por opción que en el caso de ustedes caminan en y desde el pueblo de Celaya para la patria toda. Esta es nuestra patria,
y la construimos, transformamos y defendemos entre todos. Los invito a que perseveremos empáticos y solidarios. Para quienes son personas de fe, bien saben que la fe que no está acompañada de obras que reconocen y validan al otro como un auténtico otro, que le respetan, dignifican, promueven, empoderan, es una fe vana, vacía. Les invito por último a que nos despojemos del sálvese quien pueda y la mirada fija en nuestro ombligo, de esa exaltación individual que bastardea al bien común y que tan en auge estuvo estos últimos tiempos. Quiero recordarles que es al amparo de un Estado presente, capaz y no endémico, que acciona en armonía con aquellos valores, derechos y obligaciones que como sociedad hemos establecido y consagrado, que quedamos contenidos en verdadera sinfonía ciudadana que, por supuesto, como toda sinfonía, incluye los altisonantes sonidos de los timbales. En gran medida depende de cada uno de nosotros el que la revalorización y reconocimiento de la necesidad de un Estado presente se abra paso dejando atrás el tiempo de su desprecio y vaciamiento. Hoy nos queda muy claro hasta dónde ha llegado su achicamiento y debilitamiento y lo sufrimos. El Estado somos nosotros, son los médicos, los enfermeros, los educadores, los científicos, las fuerzas de seguridad y custodia de nuestra patria, los hospitales, las escuelas, los científicos e investigadores que nos protegen, perfeccionan, desarrollan, capacitan. Son los organismos y entidades que nos acompañan hasta que abandonemos este suelo y velan por nuestros derechos. Somos todos los que día a día hacemos cuanto está a nuestro alcance y más, como podemos y con los recursos que tenemos, ejerciendo nuestro derecho a vivir. Por eso, que cuando nos mienten y engañan con achicar el gasto del Estado, lo que nos están diciendo es achicar esta lista, así como nuestros salarios dignos y demás derechos. Y jamás hacer que los ricos paguen lo que corresponde, que no evadan, que inviertan en el país y no la fuguen toda, que no sobornen, ni aprieten, ni corrompan, que no multipliquen sus fortunas a costa del Estado y de la opresión del trabajador. Nosotros y no otros somos quienes debemos trabajar en defensa y apoyo de la salud, de la educación y seguridad pública, de nuestros científicos e investigadores, de la producción e industria local, del acceso al trabajo digno y bien remunerado o compensado hasta que lo sea, de modo que no solo no pasemos necesidad, sino que también podamos darnos gustos y disfrutar mientras vivimos, porque no es cierto que ese derecho esté reservado a unos pocos cada vez más pocos. Como saben, hoy en el mundo se recoge lo que varios economistas y pensadores hace tiempo sostienen, de un salario universal por derecho humano, no a cambio de trabajo alguno. Esto no cría vagos, terminemos con esa estupidez. Lo que recibiría cada quien no es nada que se te quite a vos, sino el modo de regular tan escandalosa desigualdad que hace que mientras unos pocos cada vez más pocos, ni en 1000 vidas agotarían sus fortunas, miles de millones de humanos nacen y mueren sufriendo necesidad y sin poder ascender y mudar su condición. Y otros millones, aunque trabajen, no lo consiguen o están con la espada de Damocles a merced de aquellos inescrupulosos. Debemos conocer y defender nuestros derechos y ampliarlos. Debemos editar y reeditar nuestra historia e identidad nacional y defenderla. No podemos abandonar el relato acerca de quiénes somos en las manos de aquellos cuyo objetivo es sostenernos en el lugar de sometidos mientras nos lo arrebatan todo. ¿Cómo es posible que nos dejemos convencer de que los argentinos somos algo terrible e irremediable? ¿O que culpemos al inmigrante de países pobres como el nuestro, o a nuestros pueblos originarios y sus descendientes, a quienes seguimos sin reconocer y respetar sus tradiciones, tierras, costumbres, modos de interpretar la vida, y encima culpabilizamos por los padecimientos a transitar, cuando lo cierto es que han sido causados por decisiones políticas de quienes gobiernan para las élites y de espaldas al pueblo? El repetir cual mantra esas descalificaciones es uno de los más baratos, viejos y viles modos de sometimiento y dominación.
Ya basta. No colaboremos más estúpidamente con ese ni con ningún otro modo de quebrar nuestra identidad y fortaleza y las del resto. No es cierto. Debemos asumir adultamente nuestra responsabilidad y compromisos ciudadanos, también a la hora de informarnos, porque de allí derivará nuestra accionar. Si queremos transformar nuestros días presentes y futuros, debemos hacernos cargo también de ello. Este es un tiempo más que oportuno, no lo desaprovechemos cediendo nuestro lugar a otros, pensando ¿qué puedo hacer yo desde aquí? La suma de nuestras individualidades, que además es mayoría, de todos nosotros accionando, consensuando, coincidiendo en valores fundamentales que como sociedad establecemos y consagramos, dejando de lado la rapacidad, la mezquindad, el accionar miserable, ha sido y sigue siendo la clave para el surgimiento de una nación con lugar para todos. Hoy el mundo todo, y en gran medida por esta pandemia, vuelve su mirada hacia el Estado, el único que puede asegurar el acceso a vida para todos con derechos y libertad digna, con acceso a salud, alimento, vivienda, seguridad, educación, trabajo, descanso. No pensemos que nosotros estamos lejos de ello, que estos son lujos que pueden darse países del norte. Producimos alimentos para 500 millones de habitantes y somos 45. Es nuestro suelo, el suelo argentino es el fértil y quienes lo explotan deben pagar por esa riqueza que producen y producir en el marco de la ley. El acceso a dicha experiencia de vida es más posible que nunca antes en la historia humana. Y es el Estado quien puede y debe ser el garante de nuestro acceso a derechos que nos corresponden por ser humanos. Derechos individuales y colectivos. Es el Estado el único que puede distribuir las riquezas del país de modo que todos gocemos de ellas. Es el único que puede garantizar y habilitar la movilidad social ascendente que supimos conseguir en algún momento de nuestra historia y se nos arrebató intencionalmente. El mercado, las corporaciones, la banca financiera, etc., se ocupan de aumentar sus ganancias y nadie espera que haga beneficencia. Pero sí esperamos que el Estado se haga presente para que controle, establezca límites, regule y garantice las reglas de un juego económico justo en igualdad de condiciones, sin monopolios u oligopolios, donde fiscalice el pago de impuestos, castigue la evasión de estas grandes fortunas, que son las causantes de tan escandalosa desigualdad social y hambre. No se dejen engañar, mis queridos. Miren, pueden hacer de cuenta que no saben que esto es cierto. Pueden elegir la vía de la no valentía. Lo que no pueden es evitar que siga sucediendo si toman el camino de la negación. Por lo demás, les digo que claramente esto no es comunismo, mis amigos, sino el trillado, agotado y viejo capitalismo. Lo que sucede es que podemos hablar de al menos 3 modelos de capitalismo siguiendo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y así funciona en países como Alemania, Australia, Gran Bretaña, Canadá fundamentalmente. Claramente no es el modelo que los poderosos de nuestro país y los buitres de fuera quieren para nosotros y por ello viven desestabilizando a gobiernos de cualquier color político que intente hacer retroceder o limitar su poder y por el contrario, apoyan y sostienen a aquellos que les son dóciles mientras les sirven, claro. Todos los días escuchamos sus economistas que pasean por los medios representando y defendiendo intereses de estos multimillonarios mientras formatean nuestra opinión. Precisamos de un Estado presente, también en la desigualdad, en la desigual mesa de la negociación entre trabajador y patrón. No podemos dejar que los trabajadores queden atomizados y sin representación que defienda sus derechos e intereses. Resulta extraño tener que volver sobre aspectos que parecen tan obvios y tener que defenderlos. Obvios porque todos ellos buscan defender a las mayorías, a los trabajadores, pero muchos se han dejado convencer de lo contrario y enredados en el engaño y la mentira, quedaron a merced de sus opresores. Es cierto, sucede que quienes tienen poder tienen sus propios medios de comunicación masiva,
sus periodistas y animadores pagos, sus diputados, senadores, fiscales y jueces, y así logran construir y hacernos vivir dentro de una realidad que poco tiene que ver con la veracidad de los hechos. Y así las mayorías confundidas, engañadas, fragmentadas, desinformadas, acaban eligiendo y apoyando a sus propios verdugos, al tiempo que permiten que persigan y acaben con quienes realmente trabajan por su bienestar y derechos. Podemos recuperar nuestras instituciones todas. Podemos evitar que los inmensamente ricos vivan del Estado y se apropien de él, vacíen y repartan a su antojo. Podemos evitar que vuelvan a endeudarse para multiplicar sus fortunas y luego establecer gobiernos y ministros de economía que hagan de su deuda privada y deuda de todos nosotros y acabemos pagando sus fiestas cada 10 o 12 años como hemos hecho ya. Les sueña extraño escuchar esto, comprendo. No puede ser de otro modo. Si hasta el hartazgo nos repiten todo el tiempo y a voz en cuello gritan que el problema somos nosotros los negros, los cabezas, los vagos, los choriplaneros, los trabajadores, los que se llenan de hijos, los viejos, los discapacitados, etc. Y cientos de descalificativos más. Violencia tras violencia apuntada a nuestro corazón en cualquier programa de radio o TV en medio de risotadas como si tal cosa. Mientras el verdadero problema reside en la rapacidad de quienes sostienen estos discursos para quebrarnos, dividirnos, enfrentarnos para seguir esquilmándonos. Así las cosas, podemos tomar el camino del avestruz y esconder nuestras cabezas y buscar frases que nos consuelen, justifiquen o sirvan de excusa para nuestra inacción. O por el contrario, podemos arremangarnos, organizarnos, apoyar a quienes observamos que nos representan e ir por lo que nos corresponde, por derecho, y hacerlo no solo por nosotros o nuestros hijos, sino también por los otros, por aquellos con quienes compartimos vida e igualdad ciudadana. Este es un tiempo más que oportuno. La pandemia puso de relieve con todas las letras y en todo el mundo que podemos y debemos gobernar de otro modo. Que el gobierno de los ricos y para los ricos solo generó hambre, desolación, destrucción, tierra arrasada, pérdida de sentido. Ustedes tanto como yo, queridos amigos, pueden no ser caranchos. Pueden tanto como yo ser parte de los millones de ayer y de hoy que significan sus vidas sosteniendo el compromiso y trabajo sin descanso por la patria grande, libre, justa y soberana. Los animo a perseverar y celebro el que hayamos coincidido hasta aquí y realmente espero que lo sigamos haciendo. Ustedes saben elegir si escuchan su corazón y no se dejan encandilar por quienes vuelven con espejitos de colores. Lo que ellos siguen ofreciendo no es más que vidrios que quieren cambiar por nuestro oro o lo que sea que nos quede, pues su voracidad no conoce límites. Ahora sí les envío mi más sincero, cálido y agradecido abrazo por la vida que hemos compartido, por lo que juntos responsablemente supimos conseguir persiguiendo el beneficio colectivo. Felices ustedes, mis queridos amigos velayenses, que descubrieron en la vida compartida, en la mesa con lugar para todos, el mejor modo de celebrarla. A ustedes, velayenses, a los de ahora y a los que ya partieron, les sostengo mi abrazo en el corazón y así quedo y les llevo. Soy Ariel, Osvaldo, Penín Bistolfi, quien supo ser el cura de ustedes. Adiós.